Primero vamos a partir definiendo qué es la metacognición. Y entendemos que es la capacidad que tenemos de autorregular el propio proceso de aprendizaje, planificar estrategias y técnicas que vamos a utilizar en cada situación. Vamos a aplicarlas, vamos a controlar este proceso y vamos a evaluar los posibles fallos y las consecuencias para saber si vamos a transferir todo esto a una nueva situación. Para esto nos vamos a fijar en dos grandes ejes, la meta-atención y la metamemoria. Partiendo por la meta-atención, vamos a decir que hay dos dimensiones. Primero, es el conocimiento sobre la propia cognición. Hay que tomar conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que explican que los resultados de una actividad sean o no sean positivos. Después hablamos de la regulación y el control de las actividades que el estudiante realiza durante su aprendizaje. Aquí hay que planificar cognitivamente el control del proceso intelectual y la evaluación de los resultados. Vamos a hablar de tres tipos de atención. La atención dividida, que es la habilidad para hacer eficientemente más de una tarea a la vez. Atención sostenida, es el tipo de atención y es la base de todo proceso psicológico, ya que nos implica un estado de vigilia y alerta. Y finalmente, la atención selectiva, que es aquí donde tienen que poner más hincapié ustedes como estudiantes, ya que es una especie de filtro de la información sensorial que comúnmente denominamos la concentración. Aquí tenemos que fijarnos puntualmente, porque es la que tenemos que tratar de lograr. ¿Cómo vamos a lograr el proceso de la concentración? A través de ciertas etapas. Primero vamos a fijar el estímulo. En este caso vamos a utilizar de ejemplo una clase. Mi estímulo es el profesor. Después vamos a ver qué tipo de atención vamos a seleccionar. Si llegáramos a seleccionar la dividida, es decir, vamos a fijarnos en el profesor, en tomar el apunte y hasta en escuchar conversaciones de los compañeros cuando logran hablar de manera más fuerte y logran sacarnos de la clase en sí. Después vamos a tratar de mantener la atención. Si nos vamos con la atención selectiva, vamos a decir, miramos al profesor, vamos a fijar ese punto y voy a decidir mantenerme en eso. Después vamos a procesar la información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del análisis, la clasificación, la comparación, la asociación. Cualquiera de estas habilidades nos sirven para relacionar lo nuevo con los conocimientos que ya poseemos y de esta manera la nueva información va tomando sentido. Ahora vamos a hablar de los anuladores y potenciadores de la atención. En primer lugar, vamos a poner los anuladores y vamos a decir que jamás deben asignar una connotación negativa a la materia de estudio. Siempre hay algunas materias por las cuales ustedes van a tener un poco más de afinidad y otras que definitivamente van a odiar. Aún así, nunca deben ir con la actitud de un yo no puedo o yo no lo voy a lograr. Siempre tiene que ir una actitud positiva. Tampoco deben estudiar con demasiados estímulos en el ambiente. Tienen que estudiar con lo justo y necesario. El texto, los PPT, el computador en caso de consultas, destacadores, POSIT, pero no más allá de eso. Tampoco deben realizar múltiples tareas a la vez. Deben estudiar la materia que van a repasar y fijarse eso en un punto. No tomen muchas materias en una sesión de estudio. Si no, van a lograr que esto se mezcle y no van a lograr ningún resultado. Tampoco deben asignar responsabilidad al rendimiento a factores externos. Si bien es cierto, no todas las metodologías les acomodan a todos los alumnos por los estilos de aprendizaje, que lo veremos a continuación, no pueden echarle la culpa al profesor porque a ustedes les fue mal, ni tampoco porque la evaluación a ustedes no les favorecía. Si tú no planificas tu tiempo de estudio, nunca vas a lograr un buen resultado, porque estudiar sobre la prueba, o sea, la noche anterior u horas antes de que ésta se realice, tampoco va a ser un aprendizaje muy efectivo.
ya que lo que ustedes van a hacer es tomar, tragar el contenido y definitivamente después volcarlo y botarlo en la prueba, y al cabo de un tiempo ese conocimiento ya no va a estar en ustedes. Tampoco pueden estudiar si no cuentan con todo el material. Aquí es cuando hablábamos de estudiar con los demasiados estímulos. Tampoco pueden no tener a su disposición quizás un plan B en caso de que no entiendan algo. ¿Dónde van a recurrir? Ahí puede estar el computador para que sea una especie de consulta. Y si ustedes no están bien física y emocionalmente, también se anula la concentración. ¿Por qué? Porque cuando están mal físicamente, el cuerpo se resiente con dolor o pueden estar con pesares. A veces pueden tomar fármacos que, por ejemplo, ahora que estamos en etapa de primavera, la clorfenamina, por ejemplo, produce sueño. Y entonces cuando ustedes se encuentran congestionados y toman este medicamento, traten de planificar sus horas de estudio antes de tomar este medicamento. Y emocionalmente, como lo pudieron ver en una clase también, tampoco es, tampoco es muy recomendable, a menos que ustedes utilicen la significancia de esta connotación negativa que hay de pensar en el problema, sean resilientes y lo tomen como eh, algo positivo y como refugiarse en el tema del estudio. Potenciadores. Preparar un lugar de estudio. Acá debe tener un orden y debe tener una luz óptima. Si es demasiado fuerte, esta luz las va a fatigar. Y si es demasiado baja, les va a dar sueño. Siempre es importante que se planteen metas y objetivos, tanto generales como a corto plazo. Si ustedes ven que hay una asignatura que no es muy amigable para ustedes, deben decir, ok, ¿qué pretendo lograr acá? Tienen dos opciones. Yo voy a tomar esto como un desafío y quiero proponerme aprender todo y lograr un buen promedio, o definitivamente, como tampoco es de mucho agrado mío, la voy a dejar acá en un lugar no tan importante como el resto, pero sí es importante que yo apruebe. Por lo tanto, mi meta a largo plazo es obtener un 4. Esperemos que esto no sea el caso, pero siempre es importante tener este tipo de metas a nivel general y a corto plazo. ¿Qué voy a hacer para poder lograr la nota que yo me fijé? Es ir diciendo, voy a estudiar esta cantidad de información para la prueba que viene. Sigue un método estratégico durante el estudio. Identifica estados emocionales adversos para luego cerrar el proceso. Aplica lo que estudias a la imaginación visual y si te resulta fácil, a la de los otros sentidos. Aprende alguna técnica sencilla de relajación y te ayudará a serenarte y concentrarte. Es importante que cuando se sientan muy estresados o cuando sientan que ya la ansiedad los está invadiendo, tomen alguna técnica para que se relajen y se oxigenen y luego retomen el estudio. Es importante que tengan que programar descansos. Los descansos pueden incluir siestas, ejercicio, escuchar música o cerrar los ojos y descansar. No pueden sobreexigirse teniendo todo un día de estudio porque ustedes también son estudiantes, tienen horas invertidas en la universidad. Por lo tanto, es importante que lleguen a la casa a hacer un repaso o a estudiar, pero no cansados y agotados. Siempre tienen que tener sus momentos para hacer las cosas que también a ustedes les interesan. Siempre tienes que estar al tanto de los efectos de los medicamentos, como lo que hablábamos anteriormente. Si saben que el medicamento les da mucho sueño, estudien antes de esto. Y también deben identificar los factores protectores ante situaciones adversas. Ahora vamos a hablar de la metamemoria. Metamemoria es el conocimiento que tenemos sobre el funcionamiento de los procesos memorísticos y las limitaciones de nuestra propia capacidad de memoria. Este conocimiento se manifiesta, por ejemplo, cuando somos capaces de saber que algunas cosas son más fáciles de memorizar que otras y que algunas estrategias de recuerdo son más efectivas que otras o donde están nuestros límites a la hora de memorizar determinados elementos. Memoria.
Su función es codificar, almacenar y recuperar la información. Para esto tenemos memoria y percepción. Aquí podemos encontrar la visual, la auditiva y la kinestésica. Etapas de la memoria. Primero está la memoria sensorial, que es la memoria que percibimos a través de los sentidos. Esta es de corta duración. Aquí hacemos el proceso de codificación, acá se recibe el mensaje. Luego pasa la memoria de corto plazo, donde esta también es llamada memoria de trabajo. Acá se analiza la información. Este tipo de memoria dura alrededor de 8 horas, o sea, yo tengo la clase hoy y durante el día yo tengo claro que entiendo los conceptos aprendidos, pero si yo no hago un repaso de estos, no van a quedar en la memoria de largo plazo. Después de esto yo tengo que clasificar la información. ¿Cómo lo voy a hacer? Asociando, comparando, relacionando, comprendiendo y deducir. Estas son habilidades del pensamiento. Como les mencioné, tiene que pasar a la memoria de largo plazo. Y para que pueda estar en este sitio, en la memoria de largo plazo, yo tengo que hacer todas las habilidades que fueron antes mencionadas. Acá se almacena la información porque está relacionada. ¿Cómo? Imaginen que donde dice recepción es un estilo de armario. Este es su cerebro. Y yo voy a empezar a clasificar uno por uno los temas que yo aprendí en la clase. Luego de esto, vuelvo a repasar y finalmente queda toda la información clasificada en mi cerebro. Ahora vamos a hablar de algunas estrategias y técnicas que son efectivas para poder lograr una memoria adecuada. Estrategias están las de selección, que es subrayado, resumen, extracción de ideas principales. De repetición. Acá podemos encontrar una práctica distribuida y una práctica concentrada. De organización. Clasificar, agrupar y según criterios. Y de elaboración. Acá tenemos las reglas mnemotécnicas y crear simbología personal. Algunas técnicas para facilitar una buena memoria. Acá tenemos agrupar la información, secuenciar la información, asociar. Acá tenemos, por ejemplo, comparar, contrastar. Asociar con ejemplos, analogías, situaciones ilógicas. Exagerar y recordar el contexto. Ahora vamos a pasar al otro tema de esta clase, que es estilos de aprendizaje. El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiere aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales. Tendencias que definen un estilo de aprendizaje y son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes perciben interacciones y responden a esos ambientes en el estilo. Para definir tu estilo debes considerar los siguientes factores. El factor cognitivo, que es cómo tú vas a estructurar los nuevos contenidos. Los factores fisiológicos, que es tu estado de vigilia y tu estado de sueño. Y los afectivos, que son las motivaciones que a ti te llevan a querer aprender el conocimiento. Basado en el modelo de programación neurolingüística de Vander y Grinder, este modelo, también llamado es visual, auditivo y kinestésico, con la sigla VAC, y toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información. El primer sistema es el de representación visual, y siempre que recuerdas imágenes abstractas, como letras y números y cosas concretas. El segundo sistema de representación es el auditivo y permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música, la melodía o una conversación cuando reconocemos una voz. Y sistema de representación kinestésica
Cuando recordamos el sabor, por ejemplo, de una comida o lo que sentimos al escuchar una canción. Tiene que ver con las sensaciones. Aquí hay el ejemplo, aquí hay un cuadro donde habla de distintas conductas que tiene cada estilo. Por ejemplo, cuando hablamos del visual, vemos que esta persona es organizada, ordenada, observadora y tranquila. Preocupado por su aspecto, tiene una voz aguda, tiene la barbilla levantada y se le ven las emociones en la cara. En cambio, un auditivo habla solo, se distrae fácilmente, mueve los labios al leer y tiene facilidad de palabra. Y no le preocupa especialmente su aspecto. Monopoliza la conversación, le gusta la música, modula el tono y el timbre de la voz y expresa sus emociones verbalmente. En cambio, un kinestésico responde a las muestras físicas de cariño. Le gusta tocar todo, se mueve y gesticula mucho. Sale bien arreglado de su casa, pero enseguida se arruga porque no para de andar. Su tono de voz es bajo, pero cuando habla alto es con la barbilla hacia abajo. Expresa sus emociones con movimientos. Probablemente tú te vas a sentir identificado con uno de estos tres estilos. Siempre el más predominante que existe es el visual y muy poco es el auditivo, ya que solamente un 20% de la población tiene este estilo de aprendizaje. En cuanto al aprendizaje, podemos ver que el visual aprende lo que ve y necesita una visión detallada y saber a dónde va. Le cuesta recordar lo que oye. Un auditivo, en cambio, aprende lo que oye a base de repetirse a sí mismo paso a paso todo un proceso. Y si se le olvida solo un paso, se pierde y no tiene una visión global del tema. Es súper estructurado. El aprendizaje de un kinestésico es que aprende tocando y haciendo. Necesita estar involucrado personalmente con alguna actividad. En lo que sigue de las diapositivas, tú podrás ver que existen un de, de actividades que ellos hacen. Por ejemplo, cómo es su ortografía, cómo es su memoria, cómo imaginan y cómo almacenan la información. También cómo actúan durante los periodos de inactividad, cómo se comunican y qué pasa cuando se distraen. Vamos a hacer ahora un resumen y son sugerencias para cada estilo. El visual. Se recomienda leer, mirar, imaginar, leer, ver películas, dibujos, videos, mapas, carteles, diagramas, fotos, caricaturas, diapositivas, pinturas, exposiciones, tarjetas, telescopios, microscopios y hacer bocetos. A un auditivo se le recomienda escuchar, oír, cantar, ritmos, debatir, discutir, escuchar las cintas de audio, mucha lectura, hablar en público, telefonear y hacer grupos pequeños de entrevistas. Le sirve socializar la información que él estudió. A un kinestésico se le recomienda tocar, mover, sentir, trabajar en campo, pintar, dibujar, bailar, hacer laboratorios, hacer cosas, mostrar y reparar las cosas. De todas maneras, en esta clase, cuando la hicimos en la sala, aplicamos un test que es el VAC. La gran mayoría de ustedes lo aplicó y salieron sus resultados. Yo en forma personal les respondí a cada uno en forma privada su estilo de aprendizaje con las recomendaciones específicas, porque no todos van a aprender de la misma manera. Hay veces en que le van a salir muy parecidos, marcados los tres estilos, o donde definitivamente va a salir que ustedes eran visuales. Si tú eres un estudiante que no hizo este test y te interesa saber cuál es el estilo que tú tienes, puedes escribir a mi correo personal nataliaalvarez@uchile.cl y yo, muy gentilmente, te envío el test, lo respondes y yo te hago la retroalimentación correspondiente.